Así un momentito en que estamos parados, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer solamente unos versículos, los versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Nada más estos 3 versículos y los leemos todos juntos. Todos juntos, Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Por favor, compartamos la Biblia, especialmente con quien nos visita, quien no tenga Biblia. Seamos amables con nuestros hermanos, con nuestras visitas, por favor. Muy bien, vamos a leer todos juntos. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios en este pasaje que vamos a meditar en esta mañana, venimos a la iglesia a veces cargados con alguna necesidad, alguna situación en nuestras vidas, algún problema. Si venimos felices y gozosos, qué bueno, gracias a Dios. Pero a veces venimos con cierta carga, venimos con alguna presión, alguna situación en nuestras vidas. Y pues qué mejor estar en la casa de nuestro Dios para orar, para poder pedirle a nuestro Dios que sea el que se encargue de ayudarnos a salir pues de las situaciones en que estamos viviendo. No necesita decir usted su petición, no necesita decir qué necesidad tiene, simplemente levante su mano de esta fila. Alguien que levante su mano, que diga, pues yo estoy pasando por alguna situación difícil, alguna situación, que Dios me ayude, que Dios me dé sabiduría. Muy bien, gracias a Dios. Bajen su mano. De este lado también de esta fila, alguien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hay varias manos levantadas. Muy bien, bueno, entonces vamos a orar por esas necesidades. Dios conoce, Dios sabe perfectamente lo que pasa en nuestros corazones y Dios va a traer la respuesta a nuestras vidas. Entonces, de esta fila, quisiera pedirle, hermana Dorcas, por favor, diríjanos en oración pidiendo por los hermanos que levantaron su mano, que Dios actúe en sus vidas, que Dios les dé la respuesta que necesiten. Y de este lado, hermana Conchita, de este lado usted nos dirige también en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un nuevo día, Padre, porque tú nos permites estar aquí, Señor, tú nos regalas la vida, Padre. En esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de ti, Padre, depositando todas nuestras cargas, Señor, todos nuestros problemas, Señor, que tú solo conoces, Padre. Señor, pues tú de antemano sabes, Señor, lo que hay en nuestras vidas, lo que hay en nuestros corazones. Señor, te pido por todas estas necesidades de los hermanos, Señor, tú sabes cuáles son. Te pido que tú tomes control de ellas, Señor, como tienes el control de todas las cosas, Padre. Te lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nos has dado, Señor, te damos las gracias, Dios, porque nos has traído con bien, porque nos has cuidado, Señor, y te rogamos, Dios, por nuestras aflicciones, nuestros problemas que tenemos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor. Confiamos, Señor, en que tú tienes el control, Señor, y nos ayudas y nos sustentas a cada instante, Señor. Sé bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, pero a los que tenemos aflicciones y problemas, Señor, te ruego tú que nos bendigas, Señor, nos des paz, nos des tranquilidad y que confiamos, Señor, en ti, que tú vas a hacer la obra, Señor, porque no dejas nada a media, Señor, dice tu palabra que tú vas a terminar la obra, Señor, y confiamos que tú, Señor, estamos en tus manos y, Señor, tú resolverás nuestros problemas, nuestras aflicciones, Señor.
Todo, Señor, te lo pido y te lo dejo en manos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Muy bien. Ahí en sus lugares, hermanos, vamos a repetir el versículo 10 solamente del pasaje que leímos, 1 de Pedro 1:10. Todos a una sola voz vamos a leer este texto. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes profetizaron? Pues los profetas, dice aquí el texto. Entonces, vamos a meditar en esta mañana en este pasaje que tiene que ver con estos hombres de Dios. Los profetas hablaron de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo. Ese es el título de la meditación del mensaje de esta mañana. Pero nuevamente, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga la enseñanza, que bendiga su palabra, que quede en nuestros corazones, que quede grabada para que día tras día vivamos lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Gracias. Padre Santísimo, Jehová Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le pido que nos dé licencia de adorarle y venerarle en esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos todos como iglesia. Y también le pido, Señor, por todas nuestras necesidades, quite de encima de nuestros hogares toda maldad, todo mal, Padre Santísimo. También le pido que ayude a todos aquellos que están sufriendo ahorita por los terremotos. Señor, déles lo que necesitan, Padre Santo, ayúdenlos y protéjalos también, Padre bendito. Le pido que ponga en la boca del pastor la palabra precisa para que nos haga sentir la necesidad de estar con usted, Padre Santo. Y le doy gracias por todos mis hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de estar aquí, Señor. Amén. 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 Gracias a Dios. Y qué bueno que nuestro hermano Elías nos hizo recordar acerca de estas personas que en esta semana pues sufrieron de este sismo terrible, ¿verdad? Pues hermanos, la primera carta de Pedro pues está relacionada con la región donde ocurrió el terremoto en esta semana. Las regiones que se mencionan en el versículo 1 pues tienen que ver con esa parte que es una parte sísmica. Y bueno, pues sigamos orando por esas personas. De seguro que habrá hermanos en la fe en ese lugar. Vamos a orar que el Señor les ayude. Bien, vamos a meditar entonces en esta porción de la palabra, los versículos del 10 al 12, y tiene que ver con el asunto de los profetas. ¿Por qué el apóstol Pedro menciona a los profetas? ¿Qué tienen que ver ellos con lo que Pedro está escribiendo, obviamente bajo la dirección de Dios, hacia estos hermanos que están expatriados, que están en otros lugares? ¿Por qué los menciona? Bueno, es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? En la Biblia encontramos hombres de Dios que fueron utilizados de una manera muy tremenda, muy grandiosa, para dar a conocer al Señor, para dar a conocer su poder, para dar a conocer su mensaje. Algunos de ellos fueron líderes muy especiales, como en el caso de Moisés, patriarcas, como en el caso de Noé, de Abraham, de Job, incluso de reyes, como el rey David, como el rey ahí se me fueron los nombres de los reyes así, Ezequías, reyes famosos, el rey Josías, se me estaban yendo estos nombres, fueron utilizados de una manera muy grandiosa para poner a Dios en alto dentro de su pueblo. Profetas, como ya sabemos, como el caso de Isaías, como el caso de Elías, como el caso de Eliseo, el profeta Jeremías y tantos hombres de Dios que tuvieron esta función tan especial. Sacerdotes también, sacerdotes muy famosos, como el caso de Aarón, como el caso de Samuel, que fueron utilizados. Pero aquí en este caso, el apóstol Pedro, utiliza o menciona a los profetas como parte
de animar a los hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles, pues a causa de su fe. Déjenme mencionarles, así como un paréntesis, hermanos, que hoy en la actualidad no hay profetas desde el punto de vista bíblico. Que unas iglesias, que algunas organizaciones cristianas tengan profetas, pues eso es muy independiente. Hay iglesias que tienen apóstoles, hay iglesias que tienen profetas, que tienen sus pastores, etcétera, etcétera. Pero en el sentido estricto de la palabra de Dios, ajustándonos a lo que Dios nos dice a través de su palabra, ya no hay ni apóstoles, ya no hay ni profetas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay apóstoles? Aunque en algunas iglesias sí lo haya. Bueno, no hay apóstoles porque, en primer lugar, existen unos requisitos especiales para ser apóstol. Y esos requisitos son, en primer lugar, de haber estado en el bautismo del Señor Jesús. En segundo lugar, en el bautismo de Juan, debieron estar en el ministerio del Señor Jesús, y sobre todas las cosas, lo más importante para poder llegar a ser apóstol era que debió ser testigo la persona de la resurrección. 3 cosas, y esas 3 cosas se mencionan en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando se eligió al sucesor de Judas. Y nada más había, fíjense bien, hermanos, en ese momento, y que era muy reciente la situación de la muerte de Judas, resulta que solamente hubo 2 candidatos, nada más 2 candidatos para ocupar el lugar de Judas, nada más. Y esos 2 candidatos, uno era Matías, que fue el elegido, y ahí es donde se mencionan, hermanos, ahí se mencionan los requisitos: haber sido testigo o haber estado en el bautismo de Juan, en el ministerio del Señor Jesús, pero sobre todas las cosas, en la resurrección del Señor Jesús. Si no era testigo de la resurrección, entonces no podía ser elegido como apóstol. De ahí afuera para acá, ya no se han elegido apóstoles, pero hay una excepción, vamos a poner así, hay una excepción muy especial. El capítulo 15 de Primera de Corintios nos muestra que de una manera muy especial el Señor escogió a Pablo para ser su apóstol. Y él lo dice de una manera muy especial, dice que utiliza esta palabra el apóstol Pablo, como un abortivo, dice como algo muy especial, el Señor me llamó para ser apóstol. Y si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo, cada vez que escribe una carta, pone esa palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, en un sentido, podemos decir, así a grosso modo, podemos decir que fueron 13 apóstoles en el Nuevo Testamento. Los 12 primero, luego el apóstol Pablo, 12, los 12 que eligió el Señor Jesús, luego Matías, el 13, pero hubo uno más, que fue el apóstol Pablo, que fueron entonces en total 14 apóstoles, ¿sí? De ahí en fuera, hermanos, hoy en la actualidad no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque nadie ha sido testigo ocular de la resurrección. Que en sus iglesias le llamen apóstoles y así los elijan, bueno, eso es una situación administrativa o que una iglesia lo quiera hacer, pero en el sentido estricto de la palabra no, ¿sí? Entonces no hay apóstoles. En segundo lugar, ¿por qué no hay profetas? Porque los profetas, y veamos lo que dice el apóstol Pedro aquí en esta carta, por favor, veamos en el capítulo 1, versículo 12, a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Mire la palabra, mire la palabra importante aquí, a estos se les reveló. Los profetas revelaban el mensaje de Dios. Los profetas eran utilizados por Dios para dar a conocer el propósito que Dios tenía para su pueblo o para una situación o alguna persona. Los profetas hablaron a los reyes, hablaron
diferentes naciones incluso. Recordemos en el caso de Jonás, que fue a predicar hasta Nínive. Nínive no tenía nada que ver con los israelitas. Profetas que hablaron de Babilonia, como en el caso de Daniel, como en el caso del profeta Ezequiel, Jeremías. Entonces, y que muchos reyes incluso, o algunos reyes que no eran judíos, pues llegaron a conocer del Dios verdadero a través del ministerio de esos profetas. Entonces, Dios utilizó a estos hombres para revelarles el mensaje. Cuando se termina de escribir la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ya no hay más revelación. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres ¿por quiénes? Por los profetas. Dios habló a través de los profetas. Pero ahora veamos el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es la culminación de la profecía? Pues el Señor Jesucristo. Con Él tenemos la máxima revelación, por decir así. La suprema revelación de Dios está en Cristo. ¿Se acuerdan de esa experiencia especial del Señor Jesús? Evangelio de Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Felipe, ¿cuántas veces no he estado con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Cristo es la máxima revelación. Ahora, por favor, les pido que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 19. El libro de Apocalipsis capítulo 19, por favor. Y versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora, veamos esta frase especial que aparece en este pasaje. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu. Y miren, cambien la palabra Espíritu, porque a veces como que no entendemos ciertas palabras, por esencia. O póngale la médula o clave. La clave de la profecía está en Cristo. Él es el testimonio. El testimonio de Jesús es la clave de la profecía. Esa es la revelación máxima. Y entonces en el capítulo, por favor, ahora vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Y versículo 18, miren, vamos a ver lo que dice aquí, versículo 18 y versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, ¿qué sigue? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿hay que añadirle? No, ya, hasta ahí se acabó. Terminando el libro de Apocalipsis, se acabó toda la revelación que Dios daba a través de los profetas. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, miren la sentencia. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad y de las cosas escritas en este libro. O sea, ni hay que quitarle ni hay que añadirle. Es decir, ya la revelación de Dios está completa. Cuando todavía no estaba completa la Biblia, cuando no estaba el libro de Apocalipsis todavía, entonces había la oportunidad, por decir así, o había todavía la experiencia de escuchar hombres gracias, hermano. Muy bien, te estaba fallando el micrófono. Bueno, mientras no estaba completa la palabra de Dios, la Biblia, no estaba escrito todavía el libro de Apocalipsis, entonces Dios se revelaba todavía con hombres que Dios utilizaba para poder expresar su voluntad o algún propósito especial. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos acerca de un profeta que se llamaba Agabo. ¿Sí? Y
y que le profetizó al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén porque iba a ser torturado, iba a ser aprisionado, y etcétera, etcétera. Entonces, en el libro de los Hechos todavía encontramos profetas. Ahí están los apóstoles todavía. Cuando murieron los apóstoles y cuando se escribió el libro de Apocalipsis, entonces se acabó el ministerio de los apóstoles y se acabó el ministerio de los profetas. Entonces, el hecho de, vuelvo a repetir, el hecho de que haya iglesias de que tengan sus apóstoles y que tengan sus profetas, bueno, hay que respetar, no hay que juzgar cada uno, pero ajustándonos directamente a la palabra de Dios, ya no tenemos eso. No tenemos ni profetas, no tenemos ni apóstoles, y ya quedó concluida la revelación de Dios. Pero, volviendo otra vez al pasaje bíblico, los profetas de Dios fueron hombres usados poderosamente para traer el mensaje que necesitaba el pueblo de Dios. Es cierto que hubo profetas falsos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos los famosos profetas de Baal que tuvieron un enfrentamiento con Elías, o Elías los enfrentó. Y así hubo ciertos profetas. Pero los verdaderos hombres de Dios, los que plasmaron la palabra en la Biblia, son los que fueron usados poderosamente por Dios. Y volviendo otra vez a la carta de Pedro, primera de Pedro, nos dice de la siguiente manera el capítulo 1, versículo 10, y aquí es donde Pedro va a mencionar, obviamente que Pedro está escribiendo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que el apóstol Pedro está mostrándoles a los hermanos que están viviendo en otras regiones, sufriendo las persecuciones, sufriendo que estaban en lugares totalmente ajenos a ellos, lejos de sus familiares, o dolidos porque muchos de sus familiares que también eran creyentes habían muerto a causa de las persecuciones. Pues ahora el apóstol Pedro les muestra un testimonio pasado, les hace ver lo que ocurrió en la vida de los profetas. Los profetas fueron hombres de Dios que también les pasó lo mismo. Ellos tenían hambre de Dios, eran utilizados por Dios poderosamente, deseaban que su pueblo fuera transformado por el poder de Dios, pero tuvieron que sufrir y pasaron situaciones muy críticas. Por favor, veamos lo que dice la carta a los hebreos relacionado con los profetas. Por favor, vayamos al capítulo 11 de la carta a los hebreos. Recordemos que este capítulo habla acerca de la fe, pero vamos a ver las situaciones que ocurrieron con estos hombres de Dios. Dice en el versículo 32 en adelante, veamos por favor. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y miren cómo termina el versículo, y de los profetas. Ahora veamos lo que continúa. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Una vida de sufrimiento. Fíjense bien, una situación muy crítica. Entonces, lo que Pedro les está diciendo es: miremos un poco hacia el pasado, miremos hacia la historia, miremos lo que ocurrió. Hemos recibido la bendición de una herencia, la bendición de una salvación tan grande, tan maravillosa, por la gracia de Dios, que Dios utilizó hombres para que esa gracia llegara,
para que ese mensaje llegara, pero a ellos les pasó lo mismo. Ellos también sufrieron. Así es que ustedes están pasando por situaciones similares, están sufriendo por causa de la fe, pero queremos hacia atrás también. Así es que no nos desanimemos, en otras palabras, sigamos, mantengámonos firmes, busquemos al Señor, valoremos la salvación que tenemos en nuestros corazones, porque estos hombres también les pasó lo mismo. Ahora veamos, hay unas palabras muy especiales que utiliza Pedro en el versículo 10, por favor, regresando otra vez, 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 10. Por favor, vea esas palabras. Inquirieron, dice, inquirieron, diligentemente, aparece ahí como un adverbio, diligentemente, indagaron. Y estas palabras significan esto. Inquirir significa llegar al conocimiento de una cosa o evento o persona por medio de hacer preguntas. Miren qué importante es hacer preguntas cuando tenemos un estudio bíblico. Miren, yo creo que hermano Carlos no me va a dejar en mal, pero si le hacemos una pregunta al maestro de escuela dominical, no se va a enojar, ¿verdad, hermano Carlos? Al contrario, el hecho de preguntar va a implicar interés y de querer saber más. No nos apene preguntar, hermano. No se quede con la laguna bíblica o de su pregunta en su mente. No se salga de la clase sin resolver la duda que usted tenga, porque después esa duda puede hacerse más grande. Entonces es mucho mejor preguntar. Eso es lo que hicieron los profetas. ¿Pero de qué preguntaron? Pues el tema principal de los profetas era el Señor Jesucristo. Los profetas miraban hacia adelante. Miren, nosotros miramos hacia atrás. Nosotros miramos hacia 2000 años atrás, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús llevó a cabo su ministerio, cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero miramos hacia atrás. Y los profetas miraban hacia adelante. Por ejemplo, vamos a ver este caso especial. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús va a venir por su iglesia? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿lo miramos hacia atrás o lo miramos hacia adelante? Hacia adelante, ¿verdad? Podemos decir, a lo mejor esta noche viene el Señor, o mañana, o en esta semana, o el próximo mes, pero miramos hacia adelante. Pues los profetas les pasaba lo mismo. Ellos miraban hacia adelante, que un día iba a venir una persona muy especial del cielo para redimirnos y darnos una vida grandiosa en la relación con Dios. Por favor, veamos estos versículos. En Lucas capítulo 24 y versículo 27. Lucas capítulo 24 y versículo 27. Ahora quisiera pedir a algunos hermanos, para que no se me duerman en el mensaje. Bueno, el hermano José Osorio, pastor de una de nuestras iglesias allá en Huejutla, Hidalgo, dice que un día él estaba, un domingo él estaba compartiendo la palabra, estaba predicando, y un hermano estaba dormido. Y el hermano José le dijo a un hermano ahí cerquita del que estaba dormido: hermano, por favor, despiértelo. Y entonces el hermano le dijo: despiértelo usted lo durmió. Bueno, yo no quiero que se me duerman, hermanos. Así es que por favor vamos a utilizar nuestras Biblias, ¿sí? 24, 27 y a ver, Rode, ¿quieres leernos? Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Bien, el Señor, ¿se acuerdan ustedes del camino de Emaús, verdad? Ahí aparecen estos hermanos y aparece el Señor con él. Pero ¿cómo el Señor les empieza a hacer notar lo que había ocurrido en su vida, en su resurrección? Pues veamos el versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué decían los profetas? Hablaban de Cristo. Ahorita vamos a ver acerca de eso, pero los profetas
el mensaje en sus corazones, porque Dios se lo estaba revelando. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 43, por favor. Hechos 10, 43. Y ahora le quisiera pedir a nuestra hermana Yolanda que nos lea este pasaje. Hechos 10, 43. Para eso sirve el esgrima, hermanos, para que busquemos rápidamente los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Hechos 10, 43. Hechos 10, 43, por favor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibían perdón de pecados por su nombre. Gracias, hermano. Muy bien. Otra vez menciona aquí los profetas. Dice, de este dan testimonio. Es decir, del Señor Jesucristo, los profetas lo estaban acreditando, de que Él era realmente el Salvador del mundo. Y es lo que menciona el apóstol Pedro. Los profetas indagaron, preguntaron para saber cuándo va a venir Jesús, cuándo va a venir, como nosotros ahora, en el sentido del rapto, cuándo va a venir el Señor Jesús. Pues va a venir esta noche, así es que prepárense. Nadie sabe la hora ni el día. Hay quienes se han aventurado a decir fechas acerca de la segunda venida, pero lo mismo pasaba con los profetas. Ellos estaban buscando. Ahora, hay una palabra más aquí en el versículo 10 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:10. Diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Diligentemente es buscar con mucho interés, con mucho esmero, algo especial. Con mucho interés, con mucho esmero. Es decir, que ellos estaban deseosos, entusiasmados de que llegara ese momento glorioso, de que Jesús llegara a este mundo, de que el Hijo de Dios estuviera en medio de su pueblo. Ellos lo anhelaban, así como nosotros anhelamos la segunda venida del Señor Jesús. ¿La anhelamos? ¿Sí? ¿Usted quiere que, a ver, pregunta confidencial, ¿realmente quiere que el Señor Jesús venga? ¿Va a dejar su casa ahí? ¿Va a dejar sus zapatillas, hermano? ¿Va a dejar, hermano, va a dejar su carro? ¿Sí? Su carro del año se lo va a dejar. ¿Sabe a quién se lo va a dejar? Al anticristo. O a alguno de ellos. Su casa que todavía que usted está arreglando, la va a dejar. ¿Sí? ¿Quiere que el Señor Jesús venga? A ver, levanten su mano. Ok, bien, gracias a Dios, muy bien, pues sí, dice el apóstol Pablo, a los que aman su venida. Entonces, qué bendición, hermanos. Pues así como nosotros anhelamos que el Señor venga por nosotros y deseamos estar con Él, lo mismo ocurría con los profetas. ¿Cuándo? Y preguntaban y estaban entusiasmados. Es lo que quiere decir aquí el pasaje de Pedro, que pasaba en sus vidas. Bien, ahora una palabra todavía más. Indagaron. Vea el versículo 10. Dice que indagaron. Indagar significa investigar o llegar a conocer un asunto por medio de la reflexión, por medio de estar dándole vuelta. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y estaban dándole vuelta y vuelta y vuelta. Porque lo mismo nos pasa a nosotros con la segunda venida. Igual. ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? ¿Cómo estaremos? ¿Nos llegaremos a conocer? Yo creo que sí. ¿Y con quién vamos a platicar? ¿Y con quién nos va a tocar vivir allá en el cielo? Porque si me toca con alguien, qué tortura. Pero así nos preguntamos, pues lo mismo ocurría con los profetas. Pero ellos, ¿de qué estaban indagando? Fíjense bien, hermanos, versículo 10 dice, indagaron acerca de esta salvación.
de lo que Dios iba a hacer en la vida de nosotros, de cómo íbamos a tener esa experiencia tan grandiosa de recibir a Jesús en nuestro corazón y saber que nuestros pecados iban a ser perdonados por la sangre del Cordero, y que además de esto íbamos a tener una herencia rica y maravillosa, como dice Pedro aquí en su carta, una herencia incontaminada, inaccesible y eterna para nosotros. Miren qué bendición. Ellos por eso estaban tan entusiasmados. Pero ese entusiasmo no les quitaba el que fueran perseguidos, el que pasaran por momentos difíciles. Si leemos la vida o mejor dicho, leemos el libro de Jeremías, el libro que él escribió, su profecía, encontramos que fue metido en una cisterna, solamente con pan y agua, olvidado por días, hasta que por fin, fíjense bien, resulta que llegó un etíope, así dice el libro de Jeremías, un etíope y lo sacó, abogó por él. Ni siquiera uno de los judíos que conocían a Jeremías fue por él, sino una persona extraña. Y sufrieron. La tradición judía dice que el profeta Isaías fue aserrado. Leímos allí en la carta a los hebreos que dice que algunos fueron aserrados. ¿Sabe qué significa ser aserrado? ¿De dónde viene la palabra aserrado? ¿De qué? ¿De qué instrumento? ¿De qué herramienta? De un serrucho. Sí. Pues la tradición judía dice que a Jeremías lo cortaron por la mitad con una sierra de esas para cortar los árboles. Imagínense la tortura. Así dicen los judíos. Entonces sufrieron por el mensaje, sufrieron por traernos la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Pedro. Miren lo que le pasó a ellos. Pero ellos estaban entusiasmados porque esa palabra llegara a sus vidas. Versículo 11 dice de la siguiente manera. Fijémonos la palabra escudriñando. ¿En dónde aparece la palabra escudriñar otra vez en el Nuevo Testamento? Pues aparece en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan este texto, ese famoso texto del Evangelio de Juan? Escudriñando en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Bueno, escudriñar significa averiguar, examinar, pero con mucha atención los detalles de algo. Con mucha atención los detalles. Así es que los profetas buscaron en los libros de la ley a ver cuándo va a venir el Mesías, cuándo va a estar aquí entre nosotros, cuándo va a traer su salvación. Entonces estuvieron haciendo ese gran trabajo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Y veamos. Dice en el versículo 11 que estamos leyendo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba, y fíjense bien, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dos cosas relacionadas con el Señor: su sufrimiento y su gloria. Tal vez ellos se preguntaban si Él es el Mesías. Si Él viene a rescatar el mundo, ¿por qué tiene que sufrir? ¿Por qué no entra en gloria y transforma todo el mundo y que todas las naciones se dobleguen ante Él y se acabó? ¿Por qué tiene que sufrir? Pues eso lo investiga. Y fijémonos, hermanos, en estos textos. Vamos a ver estos pasajes que hablan del sufrimiento del Señor. Ya sabemos de Isaías 53, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a Zacarías capítulo 11 y versículo 12, por favor. Zacarías capítulo 11 y versículo 12. Hermano Ángel, por favor, léanos este pasaje. Zacarías 11 y versículo 12. Acuérdense que Zacarías está entre Éxodo y Levítico. No, ¿verdad? 11, 12. Y les dije: si os parece bien, denme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata.
Muy bien, gracias hermano. Esta es una profecía acerca de lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús. ¿Cuánto le dieron a Judas por delatar al Señor Jesús y entregarlo? 30 piezas. Aquí está la profecía. 30 piezas. Y todos saben que esas 30 piezas de plata eran el precio de un esclavo. Vamos a otro texto, aquí mismo en Zacarías. Hermano Marcelino, por favor, aquí mismo en Zacarías 13, capítulo 13 y versículo 7, por favor. 13, 7. Despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Muy bien. Hiere al pastor. Fue herido el Señor. ¿Y qué sucedió con sus discípulos aquella noche en que tomaron al Señor Jesús y lo arrestaron? Los discípulos se dispersaron y lo dejaron solos. Y aquí está este pasaje. Miren qué tremendo. Vamos al Salmo 22, por favor. Salmo 22. Y conocemos muy bien este salmo, lo hemos leído también muchas veces con relación a los sufrimientos del Señor, pero vamos a leer, por favor, el versículo 18. Hermano Roberto, por favor, léanos el versículo 18 del Salmo 22. 18, 22. Echaron suertes. Muy bien. ¿Quiénes repartieron sus vestidos? Los soldados romanos. Y hermana Adriana Hernández, por favor, léanos el versículo 16, ahí mismo del Salmo 22. 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Muy bien. ¿Qué es horadar, hermanos? Pues hacer un agujero. ¿Sí? Y eso quiere decir que fue clavado, Señor. Entonces aquí está en el Salmo 22 de la manera como iba a morir. Entonces los profetas indagaron precisamente lo que iba a ocurrir con el sufrimiento del Señor Jesús, pero también con relación a su gloria. Vamos a un pasaje más en el libro de Zacarías, por favor. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 5. Hermano Carlos, por favor, puede apoyar con la lectura. Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Gracias, hermano. Y veamos la última frase del versículo 5. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quién? Todos los santos. ¿Quién cree que son todos los santos? Pues todos nosotros, hermanos. Qué bendición. Vendremos con el Señor en su segunda venida. Vendremos aquí a estar. Entonces empezará el milenio, reinaremos acá con el Señor Jesús y vendremos con él. Ahí está la profecía, ahí está su gloria. Hay sufrimientos, pero también gloria. Y eso es lo que los profetas estaban mostrando o estaban proclamando, y que habían investigado con mucho entusiasmo. Pero fijémonos versículo 12 y ya vamos a terminar. Versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 1 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Miren, qué bendición tan grande. Todo el trabajo que ellos realizaron, todo su sufrimiento, todo su esmero, toda su dedicación, toda su firmeza en su fe, era para que trajera a nosotros pues el mensaje de bendición. Miren qué cosa
tan especial, y por eso es que Pedro está animando a los hermanos, hablando en el contexto de la carta, está animando a los hermanos que estaban viviendo de situaciones muy difíciles, pero les hacía ver lo que vivieron los profetas, lo hicieron con la finalidad de que ahora nosotros estemos disfrutando de esta salvación tan grande, ¿sí? Y vamos a animarnos. Dice el versículo 12, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran ser partícipes de todas las bendiciones tan grandiosas que nosotros tenemos. Pero bueno, eso es solamente para nosotros. La obra en la cruz y esa salvación tan grande ganada en la cruz no es para los ángeles, son para nosotros. Y ellos lo anhelan, mirar, tan solo mirar lo que Dios está haciendo. Pero nosotros hemos sido los receptores y los bendecidos por esa gracia tan grande. Así es que lo que el apóstol Pedro estaba haciendo con los hermanos que estaban viviendo en la situación es para animarles, para que se mantuvieran firmes, y de la misma manera también nosotros. Los profetas llevaron el mensaje a estos hermanos, por decir así, fueron los que promovieron, y estos hermanos que sufrieron a través de los siglos fueron proclamando el mensaje que ha llegado a nosotros. Hubo misioneros que sufrieron por traernos el mensaje, ¿sí? Hubo pastores y hermanos que pasaron por momentos difíciles con la finalidad de que la palabra llegara a sus corazones, ¿sí? Y por eso debemos de apreciar y mantenernos firmes en medio de las situaciones en que vivimos en estos tiempos. Y debemos darle gracias a Dios por aquellos que oraron, trabajaron, se esforzaron, se mantuvieron firmes al Señor para que el mensaje llegara a nuestros corazones. Hemos recibido una salvación tan grande, tan maravillosa, así es que debemos de aprender. Si usted tuviera, hermano, hablo porque esto es para hombres, solo para hombres. Si usted tuviera un Rolex, ¿lo echaría por la alcantarilla? Eso es un Rolex, es un Rolex. Y pareciera como que a veces hacemos lo mismo con la salvación. La salvación es mucho más grandiosa que un Rolex. ¿Sí saben, hermanas, saben lo que es un Rolex? Porque a veces dicen, hermano, ¿eso qué es? ¿Con qué se come el Rolex? Bueno, a ver, hermana Carmelita, ¿qué es un Rolex? ¿No? Hermana Silvia, un reloj, exactamente, un reloj. Es el reloj de los relojes más valiosos, de los más caros, ¿verdad? Los más caros, o el más caro de los relojes, sí, de los más caros. Entonces, nuestra salvación es mucho más grandiosa que un Rolex. Y debemos de apreciar nuestra salvación, que primeramente fue ganada por el Señor Jesús en la cruz y proclamada por hombres fieles que la transmitieron, que llegó hasta nosotros. Así que debemos de mantenernos firmes, dándole lugar al Señor, sirviéndole cada día con mayor entrega. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, que el Señor nos siga ayudando y nos siga sosteniendo en nuestra vida. Y hermano David, por favor, diríjanos.